Y más de una ilegalidad se ha cometido con la elaboración y distribución de los libros de texto gratuitos. Se ha violentado sistemáticamente la Ley General de Educación en la elaboración de estos textos. Mientras, padres de familia en Chiapas queman estos libros porque no están de acuerdo con su contenido y la Asociación de Padres de Familia obtiene un amparo para que sus hijos cursen el nuevo ciclo escolar con los libros y planes de estudio del año pasado. Es parte de las acciones en contra de los libros de texto gratuitos. Ocurre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Padres de familia y profesores aseguran que estos libros no son aptos para sus hijos, mientras que una jueza federal concedió un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia, con el efecto de frenar la distribución de estos nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2023-2024 y ordenó a la dependencia educativa utilizar los materiales y planes de estudios aprobados para el periodo pasado. Esto ocurre a menos de una semana de que inicie el ciclo escolar en educación básica, cuando más de 25 millones de alumnos de primaria y secundaria regresen a clases con la incertidumbre de sus nuevos libros. Por lo menos en 8 estados no van a repartirlos por considerar que violan la Ley General de Educación. En el artículo 22 de esa ley, de los planes y programas de estudios se establece que estos favorecerán el desarrollo integral y gradual de los estudiantes en los niveles preescolar, primaria y secundaria, el tipo media superior y la normal. Viviana Belsazo platicó con Carlos Mancera, quien fue subsecretario de Planeación y Coordinación en la SEP en el sexenio de Ernesto Zedillo. Obedece a razones de corte ideológico y propagandístico. No hay una razón educativa. Muchos integrantes de la sociedad, sectores muy amplios, se sienten agraviados porque hay una suerte de expropiación de la educación a favor de una ideología y de un grupo en el poder. Ese es el gran problema. Y de ahí que no haya habido consultas de los programas de estudio, no haya habido consulta de los libros, porque si eso se hubiera hecho correctamente, el problema que estamos viendo hoy no se habría presentado. En el artículo 23 se menciona que la SEP determinará dichos planes y programas de estudio. Las autoridades educativas de los gobiernos de las 32 entidades federativas y municipios podrán solicitar a la Secretaría actualizaciones, revisiones y modificaciones para atender el carácter regional, local, contextual y situacional del proceso de enseñanza de aprendizaje. Evidentemente no se publicaron los planes de estudio en su momento. Tampoco hubo consultas con los gobiernos estatales y municipales. Ninguno de estos requerimientos se ha seguido para la elaboración de los libros. ¿Cómo se hacía? Establece claramente el procedimiento. Primero debe haber un plan de estudios, es decir, el documento que oriente la educación en cuanto a fines generales, filosofía y otras cuestiones de corte general. Posteriormente, para ir concretando, se producen programas de estudio. Previo a la discusión del contenido de los libros de texto gratuitos, la SEP publicó el acuerdo 14-08-22 con el plan de estudios de la nueva escuela mexicana en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, lo hizo sin los programas con los contenidos obligatorios. Ayer también se publicó una modificación al plan de estudios llamado 2022. Ese fue publicado en agosto del año pasado, justo hace un año. Y en ese se decía que los programas de estudio de ese nuevo plan, o sea, los que apenas acaban de publicar, entrarían en vigor gradualmente. En el próximo ciclo escolar, a partir del 28 de marzo, solo en primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. Con la modificación dicen que de golpe y porrazo, esa modificación se aplica a todos los programas, a todos los grados. Cuando que lo elemental en la introducción de un nuevo programa es que los alumnos que venían con el programa anterior terminen con ese programa. De otra manera queda trunco lo que se les estaba enseñando y se les introduce en algo para lo que no hay una secuencia adecuada. Es decir, es una imposición a rajatabla, precipitada y mal hecha. La convocatoria, que según se dijo sería abierta para que todos los sectores de la educación, junto con los gobiernos de los estados y los padres de familia participaran, no lo fue. Estuvieron invitados solo afines a la ideología del actual gobierno, y con esa misma ideología se hicieron los libros de texto. La creación de estos libros ha violado la ley y el derecho de los niños a recibir una educación de calidad.